Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Miércoles 4 de julio de 2018, ¿cómo están? Qué placer enorme, como siempre, saludarles a ustedes a través de la señal de 3 canales al servicio de ustedes. Hablamos de Cadena Megavisión, canales 15, 19 y 21, cubriendo todo el territorio nacional. Esta mañana abordaremos un tema importante para ser tratado previo a la creación de un plan presidencial de desarrollo sostenible para el país, reconociendo que una buena apuesta en materia educativa sería fundamental para lograr dicho objetivo. Recordemos también que estamos a unos cuantos meses para entrar a una campaña electoral y sin duda alguna los candidatos presidenciales estarán haciendo un abordaje general de país y el tema educativo es importante con antelación conocerlo. Para hablar del tema, hoy acá en nuestros estudios me acompañan el ingeniero Mario Antonio Ruiz, rector de la Universidad Francisco Gavidia, a quien le quiero dar la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, un saludo aquí a los colegas, a don Reinaldo y al licenciado Arias por estar en este diálogo. Y a usted, Ernesto, gracias por invitarnos. Un saludo a la población salvadoreña. Esperamos discutir este tema de la educación para refrescar un poco, que no solo hablemos de política, no, que también hablemos de educación. Así es. Me parece que también es importante resaltar ese aspecto, que sin duda alguna también están íntimamente relacionados, ¿no? Correcto, de una política claro. de Estado comienza también a recogerse aquellos elementos importantes en materia educativa. Nos acompaña también el maestro Roger Arias, él es rector de la Universidad de El Salvador, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarme y también nuevamente reiterándole nuestro pesar por la muerte de su querida madre, rector. Gracias. Muchísimas gracias, Ernesto. Buenos días. Saludo a los amigos también, Reinaldo y Mario. Saludo a los amigos y amigas televidentes. Bueno, me acompaña también el presidente de la Comisión de Cultura y Educación de la Asamblea Legislativa, nuestro buen amigo el ingeniero Reinaldo Carballo y diputado del Partido Demócrata Cristiano. Gracias por acompañarnos, Reinaldo. Gracias a usted, Ernesto, por la invitación. Un saludo también al rector de la Universidad Francisco Gavidia y presidente de las universidades privadas de El Salvador. Y un saludo también al licenciado Arias, rector de la Universidad Nacional, Universidad de El Salvador. Aprovecho también para mandarle un saludo a todos los maestros del país, a todos los catedráticos universitarios y más que todo un saludo a todos los alumnos del sistema educativo de este país. Bueno, a propósito y entrando en consonancia con lo ya descrito anteriormente, la semana pasada, por cierto, se conoció que fue sometida, diputado, a discusión en la Asamblea Legislativa una propuesta de ley para actualizar el sistema escolar del país y de esa manera poder elevar el nivel de enseñanza en los estudiantes, creando una ruta a 30 años que permita preparar salvadoreños que puedan insertarse en el mercado laboral global. Ese es un punto bien importante que me gustaría, como punto de honor, introducirlo en la mesa de análisis. A la vez aprovecharemos también la presencia de ustedes para conocer qué esperan de la próxima campaña electoral con respecto al enfoque educativo que esta debe de tener. Así es que desde ya quiero aprovechar también, invitar a todos nuestros televidentes que participen, @diálogo21, @Neto López Radio, son las dos cuentas que están disponibles en Twitter, para que ustedes escriban, formulen sus comentarios o preguntas. De esa manera nosotros vamos a retomarla bajo este enfoque. Ley Especial de Políticas Públicas Educativas de Largo Plazo. Ese es el título con el cual fue de alguna manera introducida a la Asamblea Legislativa esta pieza. ¿En qué consiste? Y sobre todo también otra cosa que creo que merece ser destacada en esta mesa y punto de honor, es esa modalidad de contar ahora la comisión que usted preside, Reinaldo, con un equipo de asesores, de rectores, conocedores en la materia educativa que están trabajando ad honorem con la comisión. A ver, dos aspectos relevantes y el resto también tiene. Gracias, Ernesto. Yo pues quiero contarle que nunca pensé estar en esta cancha política, pero me llevó hasta a esta cancha el ver un sistema educativo que no está funcionando
y que no vemos políticos que le pongan atención a la educación de este pueblo. Hemos tenido ya 30 años diferentes gobiernos y que cada gobierno que llega por 5 años llega con un parche educativo. Entonces, no hay continuidad en el sistema educativo y tampoco no está bien articulado y tenemos muchos problemas con nuestros jóvenes bachilleres más que todo, porque no está definido realmente en el sistema educativo, en este proceso educativo, el perfil real que necesitamos del salvadoreño, o sea, de este bachiller que va para la universidad y para el campo laboral. Tenemos un sistema educativo que está generando más de 80,000 bachilleres, pero solo están ingresando 30,000 al sistema universitario y se nos están quedando entre 25 a 30,000 jóvenes, no, más como 50 a 60,000 jóvenes que no van al sistema superior. Y lo preocupante es que estos jóvenes no tienen las competencias para insertarse al campo laboral. Ya que no van a la universidad, tienen que ir a buscar un trabajo. Y el sistema educativo no está dando las competencias a nuestra juventud. Es de esa forma que Reinaldo Carballo decide ingresar al campo político con el sueño de estar en esa bendita Comisión de Cultura y Educación, donde nacen realmente las leyes que bien o daño le pueden hacer a este país. Es así como estamos ahora y gracias a Dios, ahora es algo histórico porque nunca se había visto una Comisión de Cultura y Educación que tenga unos asesores de lujo, asesores que realmente sepan a dónde está el problema educativo de este país. Yo he tratado de sacar lo político de este proyecto. Este proyecto yo lo veo como un proyecto de nación, un proyecto que vaya en beneficio de todo el pueblo. Y la idea es llevar un proyecto a 30 años, desarrollarlo por etapas, siempre basándonos en la realidad de este pueblo económicamente hablando, en el presupuesto, pero sí llevarlo a cabo y en 30 años sabemos que vamos a tener otro país. Y me he hecho rodear de personas que sí en eso trabajan, en la educación. Es así como me acompaña Evo Prides, y aquí tenemos presente al presidente de las universidades privadas, y al rector de la Universidad también de El Salvador. Y tenemos otro grupo de rectores, tenemos sindicatos también que nos están acompañando de la educación, y asociaciones de colegios privados también. Creemos que sí vamos a hacer un proyecto de nación, y estamos casi seguros que todos los partidos nos van a apoyar en este proyecto, porque en lo personal pienso que el diputado que se oponga a un proyecto que es para beneficiar a toda la juventud de este pueblo, para sacar adelante este país, el diputado que se oponga a un proyecto de esto es como que se convirtiera en un enemigo del pueblo. Dudo que se vayan a oponer a este proyecto, pero esperamos hacerlo realidad. Ok. ¿Qué tiene que decir la empresa, la universidad privada y la Universidad de El Salvador frente a esta nueva, digamos, forma o modalidad con la que se puede trabajar desde una comisión que tiene mucho que ver con el tema y la ruta educativa en el país? Bueno, Ernesto, en ese punto, en primer lugar, pues felicitar a Reinaldo por la iniciativa y segundo, también agradecerle que nos tome en cuenta para participar tratando de aportar la experiencia que hemos y el conocimiento que tenemos en el tema, ¿verdad? En el caso de su servidor, pues ya son más de 45 años de experiencia en el mundo académico. Ya he aprendido en la vivencia de todo esto, y lo cual creemos que el país necesitaba este tipo de apertura para el sector académico. El sector académico tiene muchas cosas que aportar. Además, el sector universitario especialmente tiene mucho potencial en el conocimiento en las diferentes temáticas y debería de ser esto que ha buscado don Reinaldo en el área de educación, debería ser para todas las demás áreas. Debería de buscarse la opinión de los especialistas en el área de economía, en el área de la salud, en el área de la energía, en el área del agua. Buscar opinión de los especialistas y en las universidades disponemos de cantidad de gente conocedora del tema, ¿verdad? Hacer más participativo a los sectores en la toma de decisiones que se da
en el máximo centro de creación de leyes. Ese es el punto. Así es, porque en la Asamblea Legislativa, donde salen las leyes que rigen y regulan al país, allí debería de haber opiniones técnicas calificadas en diferentes temáticas, y yo creo que es importante. Mire, el tema político es importante. Estoy hablando de política de partido, política de sector. No estoy hablando de políticas públicas de largo plazo. Estoy hablando de política partidaria, la clásica, de que debería la política es tan importante que no debemos dejársela solo a los políticos. Por eso lo hace más importante. Los que tenemos alguna capacidad técnica, los que tenemos alguna experiencia, debemos de aportar en ese tema. Yo creo que hay muchas cosas que hablar, y hoy que está en boga el tema de la ley del agua, esto hace en la Universidad de El Salvador, cuando su servidor trabajó en la Universidad de El Salvador, hicimos tesis de investigación, estoy hablando hace 40 años. Hablamos de los desechos, de la contaminación del agua, del tratamiento de las aguas, de cómo íbamos a cuidar el agua, el derroche que existía en esa época del uso del agua, y todo el mundo decía que el agua es barata. Y entonces, y siempre hablábamos mucho y les decíamos, miren, a largo plazo, mediano y largo plazo, el agua va a ser el tema de que va a provocar guerras. Como puede ser también, así como ha sido guerras por el petróleo, pues mucho más con el agua, que es tan vital e indispensable para la vida humana. Así que yo creo que es el momento de que la academia, el sector académico, el sector universitario, empiece a dar su opinión y seamos tomados en cuenta con todas nuestras propuestas. Así que ratifico el agradecimiento a don Reinaldo, y esto es inédito, que la academia está participando directamente, tratando de aportar y apoyar a lo que es el tema de educación. A ver, ¿qué grado de incidencia puede tener esto, maestro Arias, digamos, con esta nueva forma de apoyarse desde el ángulo de los creadores, que son precisamente de los marcos reguladores que rigen una política pública, como es el caso de la Asamblea Legislativa? Bueno, yo creo que Reinaldo ha marcado la diferencia en la Comisión de Cultura y Educación de la Asamblea Legislativa, porque en el pasado se hacían leyes, decretos y un montón de cosas sin consultar a los que trabajamos en el ámbito educativo. Y realmente, aunque contaban con asesores, o siempre cuentan con asesores, pero en algunos casos, quizás no en todos, en algunos casos son facturas políticas, ¿no? Esos asesores son parte de una factura política. Esta vez, el presidente de la comisión, Reinaldo como presidente, ha buscado a los que de una u otra forma estamos vinculados en el ámbito educativo y que conocemos, por un lado, las deficiencias que tiene el sistema educativo, que de hecho a mí no me gusta llamarle deficiencias, perdón, no me gusta llamarle sistema educativo, porque un sistema es un conjunto de elementos que están articulados entre sí. Pero si uno ve los distintos niveles educativos, no hay una articulación entre la primera infancia, entre la educación inicial, la educación media y la educación universitaria. No existe esa articulación. Y nosotros que nos movemos, igual que Mario, en el sistema educativo superior, nos damos cuenta que los estudiantes que nos llegan, los bachilleres que nos llegan, tienen serias deficiencias cognitivas. Por tanto, esto es producto también de que no ha existido una política educativa de Estado, sino una política educativa de gobierno. Y cada gobierno que llega hace lo que considera conveniente. Viene uno y deshace lo que el otro traía, y así van cambiando frecuentemente de la visión que se tiene sobre la educación. En esta oportunidad, Reinaldo ha presentado una pieza de correspondencia a la Asamblea Legislativa que pretende darle una visión de largo plazo a la educación. Una política educativa, no es como tal una política, es una ley para la creación de una política, de manera que permita tener una política de Estado y no una política de gobierno. Y en esa discusión, sin lugar a dudas, vamos a participar este grupo de asesores, y no es que nosotros lo sepamos todo, pero claro, sí tenemos a los expertos en nuestras universidades que pueden aportar al desarrollo de una política educativa mucho mejor. Se abre entonces la oportunidad, se abren las puertas para que la academia aporte a la construcción
de una política educativa de largo plazo, que es lo que estaba esperando el país hace muchísimos años. Si esto lo hubiésemos hecho hace 30, 40 años, tendríamos hoy en día otra sociedad, tendríamos otro país con mucho más desarrollo, con mucha más cultura, pero sobre todo un país más humano y más próspero. Bueno, la ventaja de este, digamos, este proyecto presentado por Reinaldo, y en este caso la ventaja es que estamos hablando de enmarcarlo en una política, digamos, de Estado, ¿no? Porque lo que ha sucedido acá históricamente es que cuando asume un gobierno, un programa de gobierno, un programa educativo lo cambia porque no es la visión que lleva. Esa experiencia ya la hemos tenido, ¿no? O estoy un poco errado en ese planteamiento. ¿Qué dicen los tres? A ver. Bueno, es lo que siempre se ha hecho en este país, ¿verdad? Y lo vemos también desde los gobiernos municipales, ¿verdad? No hay continuidad cuando cambia un alcalde y llega de otro partido, empieza también a darle y eso ha pasado con la educación en el país. Eso ha pasado con la educación. Entonces tenemos nosotros cada 5 años que llegan con un proyecto diferente, y no hay una continuidad. Y realmente nosotros, el sistema educativo tiene que estar diseñado visualizando el salvadoreño que queremos construir. Ese salvadoreño que cumpla con las competencias de las exigencias del mundo actual. Pero tenemos un sistema educativo que solo estamos dando cartones que se llaman títulos, pero en algunos casos los jóvenes no están listos ni para la universidad, dependiendo del centro educativo donde hayan estudiado. Entonces, es urgente, ¿verdad?, realmente revisar todo este proceso educativo y actualizarlo. Y es un proceso que tenemos que cumplir todos, ¿verdad? Un proyecto donde nosotros, desde la Asamblea Legislativa, vamos a decirle al Ejecutivo, hágase, y hágase en esta forma. Porque queremos también que se respete, llegue quien llegue. Llegue quien llegue a gobernar, tiene que respetar este proyecto. A 30 años sabemos que vamos a tener otro país. Es una política. Es una política de Estado. O sea, no puede cambiarse un trazo de esa naturaleza. Por eso hacía yo el énfasis sobre el actual modelo educativo del país está nutrido de programas, no de una política. Entiendo, ¿no? Entiendo. Sí, así es. Fíjese que, déjeme decirle que realmente nosotros tenemos 8 pilares importantes para construir este edificio de la educación. Tenemos el primero, que es la calidad de los servicios educativos, ¿verdad? Tenemos el número 2, que es la coherencia con equidad e inclusión social. Tenemos el número 3, el financiamiento de la educación en coherencia con la calidad y cobertura. Tenemos un cuarto pilar, que es el desarrollo de la infraestructura escolar, equipamiento didáctico y tecnológico. El quinto es la cualificación y dignificación docente. Tenemos un sexto, que es el cumplimiento del currículo nacional, incluyendo cultura, educación artística, educación física, práctica del deporte, desarrollo del arte y de la enseñanza en principios y valores morales. Tenemos un séptimo, que es el desarrollo científico y la educación técnica y tecnológica. Y el octavo, el desarrollo humano desde la concepción, primera infancia y educación especial. Aquí es donde nosotros nos vamos a concentrar con los asesores y el equipo técnico que tengo, con Joao Picardo y Mario Pacheco y el licenciado Lemos, con los cuales hemos trabajado otros proyectos anteriores, creando carreras que eran atípicas antes y ahora pues ya son una realidad. A mí, aquí nos vamos a encerrar y decir, bueno, aquí este es el punto de apoyo que tenemos para construir nosotros ese bachiller bilingüe con una especialización, certificado, porque de nada nos sirve estar graduando y no estamos certificando nosotros la educación media. Y eso es, si ya lo estamos haciendo, por ejemplo, en algunas especialidades, como lo es electricidad, aeronáutica, carreras del mar, nosotros estamos certificando jóvenes que ya están insertados en el campo laboral en otras partes del mundo, ¿verdad? Y realmente las puertas están abiertas para ellos, hasta con visa de trabajo en los mismos Estados Unidos y en Europa. Esas son las proyecciones como tal. A ver, una vez ustedes reciben, las universidades reciben a los bachilleres, sin duda alguna ven que
que hay carencia del conocimiento, como lo expresaba el maestro Arias. Y esa es una de las preguntas que nos puede llevar de alguna manera a pensar qué es lo que podemos esperar hoy que estamos a las puertas de entrar a una campaña electoral y qué es lo que los candidatos presidenciales pueden ofrecerle al país en materia educativa. Me voy a hacer una pausa comercial, voy a regresar con este enfoque. A usted póngale muchísima atención a todos aquellos elementos argumentativos que se están manejando en esta mesa, porque es importante pensar que el país, si no tiene un modelo educativo fijo, claro y clave de cara a lo que viene por delante, difícilmente vamos a salir del letargo del desarrollo educativo que tenemos hoy en día. Así es que póngale muchísima atención a eso y participe. Gracias. Me voy a una pausa y volvemos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, nuevamente gracias por estar con nosotros. Recuerde ya solicitar su crédito multidestino exclusivo para comerciantes desde el 10.50% de interés anual, promoción por tiempo limitado. La invitación se la hace Coop 1, Juntos Somos Uno. Así es que desde ya pues solicite ese crédito multidestino. Continuamos en esta importante conversación con el ingeniero Mario Antonio Ruiz, rector de la Universidad Francisco Gavidia, también presidente de AUPRIDES, que es la Asociación de Universidades Privadas de El Salvador. Nos acompaña el doctor Roger Arias, rector también de la Universidad de El Salvador, y nos acompaña el presidente de la Comisión de Cultura y Educación de la Asamblea Legislativa, el diputado del PDC, Reinaldo Carballo. A ver, ¿a ustedes qué les corresponde o cómo les corresponde recibir esa cantidad de bachilleres que produce el sistema educativo nacional? Yo creo que partamos de ello para saber hacia dónde queremos ir y qué esperamos hoy de cara a esta campaña electoral que tiene. Antes de responderle directamente la pregunta, un antecedente. Lo que don Reinaldo, el diputado Carballo, ha presentado es una ley especial, una propuesta de una ley especial para la creación de políticas educativas de largo plazo. O sea, lo que él está proponiendo es que existan políticas de Estado en el área de educación y está proponiendo una serie de principios y reglas para discutir y crear esas políticas de largo plazo, de tal manera de que no sean planes y programas de gobierno, no que más que se siga el rumbo, que el país en el tema de educación tenga una visión hacia dónde va y cuál es la luz que está buscando. Ese es el objetivo, tener bien enfocado. En el tema eso del sistema educativo, que estamos recibiendo bachilleres que tienen dificultades, pues lógicamente lo que tenemos que hacer en las universidades es tratar de contrarrestar esas dificultades que lleva el estudiante, ¿verdad? Y tratar de prepararlo lo mejor que podamos para que salga al mundo laboral, ya sea para ser un emprendedor o sea para buscar un empleo. Y para eso, ¿qué es lo que está sucediendo y qué le pedimos a los candidatos a presidente, al próximo gobierno? Pues le estamos pidiendo que en lugar de apoyarse en políticas de corto plazo de 5 años, que adopte políticas de Estado o políticas públicas de largo plazo, especialmente en el área de educación, porque sigo insistiendo, parece ser que educación es cierto que es solución a muchas cosas. Y para eso, en el tema de educación superior, y yendo en la línea congruente con lo que propone don Reinaldo, nosotros como sector de educación superior, el subsistema de educación superior, ha formulado por discusiones de casi 2 años una propuesta de política pública. Ya tenemos la propuesta de la Política Nacional de Educación Superior, la cual lleva casi 2 años de discusión con participación de los diferentes sectores, tanto el sector público como el sector privado, todas las instituciones de educación superior del país, el sector empresarial, el sector dedicado a la investigación, el sector de la ciencia y tecnología, los colegios profesionales. Ha habido una discusión amplia de diferentes sectores y nosotros ya tenemos lista para ser presentado oficialmente en el mes de julio, hoy en este mes,
la propuesta de política nacional de educación superior, siendo congruente con lo que está proponiendo don Reinaldo, de crear políticas públicas de largo plazo en el área de educación, políticas de Estado, más que políticas, más que planes de gobierno que duran los 5 años, se desvían, el otro gobierno le da vuelta, aunque sea del mismo partido. Esto ha venido ocurriendo. Entonces, congruente con eso, nosotros ya vamos a proponer una política nacional de educación superior. Quiere decir que toda la educación va a necesitar la propuesta de políticas públicas de largo plazo, políticas de Estado, más que estemos remendando. Así que nuestra propuesta a los candidatos a presidente es: señores, adoptemos por primera vez en el país, iniciemos una campaña, apoyemos al diputado Carballo a crear en el área de educación políticas de Estado, y ojalá que lo hagamos no solo en la educación, lo hagamos en salud, lo hagamos en energía y lo hagamos en la economía, y empecemos a darle rumbo al país. Yo creo que es el momento adecuado hacer un alto, reflexionar y lanzar políticas de Estado, de tal manera que no giremos como vivimos cada 5 años, dependiendo del gobierno que gane las elecciones. Esto lo hacen los países desarrollados y ese es uno de los grandes secretos de ellos. Tener visión de largo plazo y crear las cosas a largo plazo. Yo me pongo a pensar, si hubiéramos pensado a largo plazo, un poco más lejos, con solo las calles de San Salvador, si las hubiéramos pensado más para el futuro, no fueran tan angostas y tan chiquitas. Hacemos dobles niveles, pero los pensamos para el ratito, porque como el doble nivel, ustedes saben que se mira, ese da votos. Las tuberías no nos han preocupado porque no se miran, entonces no da votos, están enterradas. Entonces la educación necesita que le demos sostenibilidad de largo plazo. Yo quiero retomar lo que dice Mario, de que se ha estado se ha estado remendando. Y no solo en educación, ¿no? En muchísimas otras áreas lo que han habido son parches, remiendos. Y no ha habido una ruta crítica a seguir de aquí a 30, 40, 50 años. No existe en ningún campo de la gestión pública. Y esta propuesta viene a definir esa ruta en materia educativa. Y muchos de estos aspectos que ha planteado Reinaldo, esos 8 pilares o áreas en las cuales se va a sustentar la política educativa, están ya desarrollándose, pero no de manera sistemática. Por ejemplo, la actual administración, el Ministerio de Educación, en manos del ingeniero Carlos Canjura, está desarrollando la cualificación del docente, pero no es una cualificación orientada, dijéramos, de manera sistemática y pensada a futro. Cabe resaltar que acaban de crear el Instituto Nacional de Formación Docente, que me parece que es un buen paso, ¿no? Justamente a eso iba, ¿no? Se ha estado cualificando al personal docente, a los maestros en ejercicio, a los formadores, pero hacía falta diseñar un instrumento, una instancia que le diera sostenibilidad a esta formación. Por suerte ya se creó el Instituto Nacional de Formación Docente que va a retomar esa tarea, no solo de la formación, sino también de la apuesta a posgrados y la apuesta también a la evaluación de la calidad educativa. De igual forma, el ministro Canjura ha estado insistiendo en la necesidad de incursionar en aquellas áreas deficitarias en el sistema educativo, como la educación artística. Bueno, si uno se toma la tarea de buscar profesores de música en este país, le sobran dedos de las manos. Por supuesto. Porque no existen profesores de música. Nadie ha formado profesores de música, nadie ha formado profesores en teatro, nadie ha formado profesores en el desarrollo artístico cultural del país. Y eso es elemental para la formación de ciudadanía en nuestro país, que tanta falta nos hace. Estos pilares abordan todas esas temáticas, los pilares que está hablando Reinaldo, en esta propuesta de ley para la creación de una política pública educativa. Y retomando también lo que tú planteabas, Ernesto, sobre la calidad de los bachilleres que nos llegan a las universidades, sin lugar a dudas la calidad ha bajado sustancialmente. Bueno, nosotros lo vemos reflejado en el examen de nuevo ingreso. Nosotros años con años como Universidad de El Salvador recibimos una demanda de aproximadamente 25.000 aspirantes. De estos 25.000 aspirantes,
alrededor de 3.000, es decir, estamos hablando como del 12%, ¿no? Alrededor de 3.000 logran aprobar la primera prueba de conocimiento, es decir, logran pasar la vara de esa primera valladar que les ponemos como la primera prueba de conocimientos generales, que no es una prueba de conocimientos generales que dista de los contenidos del bachillerato, justamente se hace sobre la base de los programas de estudio del bachillerato. Pero creo que hay un elemento fundamental también. El sistema educativo no está haciendo un esfuerzo por enseñarles a pensar a los bachilleres, no está haciendo un esfuerzo por enseñarles a resolver problemas, por enseñarles a enfrentarse a la vida a los bachilleres. De manera que es más un sistema educativo memorístico y los estudiantes aprenden para el momento del examen y luego se les escapa, se les olvida. ¿Por qué? Porque no los estamos orientando hacia ello. Y los resultados en la prueba de conocimientos generales se ven mucho más desastrosos cuando uno evalúa esas áreas de las ciencias duras, como la matemática, la física, la química, la biología. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que en el bachillerato no están dando los conocimientos necesarios y suficientes, la formación suficiente a los bachilleres. ¿Por qué se da esta situación? Bueno, precisamente porque el sistema educativo, o mejor dicho, la formación de los formadores se orientó más en las ciencias sociales que en las ciencias duras. Y tenemos de los que alrededor de 80.000 profesores que no tienen empleo ahorita, 80.000 profesores graduados para ejercer la docencia, pero que no tienen empleo, porque alrededor de 40.000 son los que están empleados. De esa cantidad, muy pocos son formados en matemáticas, en física, en química, en biología. La mayoría son en lenguaje y literatura, en ciencia social, y no es que eso sea malo. No es que eso sea malo, lo que pasa es que tenemos déficit en las otras áreas. Entonces hay que complementar la formación en esas otras áreas de manera tal que el estudiante lleve un conocimiento mucho más amplio y más sólido del bachillerato a la universidad. Yo quisiera también retomar lo del rector Arias. Dice, no estamos educando para la vida, no estamos educando ni formando para la vida a nuestra juventud. ¿Qué significa eso? O sea, me refiero en el sentido de que no le estamos aportando al modelo de economía del país el profesional que va acorde o merece. Sí, partamos de algo, Ernesto. Mi tarea va a ser convencer a 83 diputados, demostrarles que la riqueza de este pueblo está en su gente, ¿verdad? Y que para mejorar la calidad de esta riqueza, la única herramienta es la educación. Por lo tanto, hay que invertir para mejorar la riqueza de este pueblo. ¿Cree que ese poder de convencimiento puede elevar a una discusión de poder incrementar, para comenzar, el presupuesto? No sé si estoy un poco errado en el tema de creer que con el dinero es que vamos a resolver el problema. No lo sé, perdónenme yo lo veo fácil. ¿Por qué lo veo fácil? Porque si vemos la educación como una inversión, no como un gasto, partamos de ahí, y veamos el retorno de inversión que tenemos a través de la educación, si visualizamos un niño desde la educación inicial hasta que sale profesional de la Universidad de El Salvador o de la Gavidia, por poner un ejemplo, este joven cuando se incorpora al campo laboral, este profesional en 5 años con sus impuestos nos ha regresado lo que invertimos nosotros en formarlo como gobierno con los impuestos. Pero le quedan más de 30 años todavía para él seguir generando. ¿Qué significa? En mis números nos está regresando mínimo el 700% de lo que se invierta en formarlo, ¿verdad? Pero la gran pregunta es, ¿cuánto nos está costando un privado de libertad? Ese joven que tampoco es culpable, porque no lo educamos, ni lo formamos, ni le insertamos a Dios en el corazón a ese niño. Se convirtió en un delincuente. Entonces, nos está costando más de 5 universitarios ese privado de libertad. O sea, que es mal negocio no invertir en la educación. Que va en ascendencia. Y va en ascendencia todavía. El número de privados. Sí. Es que la única herramienta para sacar de la pobreza a este país es apostándole a la educación. Es la educación. Entonces los diputados tienen que entender, todos los políticos, que entender que es negocio para el Estado invertir en su pueblo, en la juventud de este pueblo. El énfasis de su intención muy buena para pensar y soñar como usted lo plantea,
es elevar el presupuesto que se le asigna a educación, que no pasa del 4%, creo que anda por el 3.4% hoy en día. 3.4%. Pero en este proyecto a 30 años nosotros vamos a desarrollarlo hacerlo también con los pies. A ver, pero eso implica también hacer ajustes pertinentes en materia fiscal. Aquí vamos a entrar a un tema que ustedes también no ignoran. Ustedes no desconocen que el problema que el país tiene problemas fiscales producto de muchas deficiencias. Una del gasto que se hace, de la corrupción que ha golpeado fuertemente también. No, mire, si hablamos de corrupción, si visualizamos la corrupción nuestra desde hace 50 años, yo le aseguro que con el 50% de lo que se han robado, tendríamos otro país. Si este 50 lo hubiéramos invertido en educación, claro, por supuesto. Tendríamos un Taiwán aquí. Bueno, de hecho, entiendo que hay un foro, hay un diálogo, ¿verdad?, nacional, donde están las universidades privadas. Entiendo que ahí está Auprides. Correcto. ¿Verdad? Donde se aborda este tema. Pero yo no quiero perder de vista ese enfoque, ¿no? La importancia que tiene apostarle a la educación desde el punto de vista de mejorar el presupuesto, pero también teniendo una ruta de vuelo efectiva, que es la que estamos en primera instancia conociendo con esta iniciativa que ha presentado Carballo, el ingeniero Carballo. Yo creo que en paralelo, es decir, el presupuesto es importante, el dinero siempre es importante, pero hay que usarlo bien, pues, la verdad. Hay que usarlo bien, y usarlo bien es usarlo honradamente y también usarlo eficientemente, eficazmente, verdaderamente que sea usado como debe de ser, e invertirle a la educación, como decía Reinaldo, es buen negocio. Es el mejor negocio que podemos hacer. Ayudaría a todas las áreas, a la salud, a la economía, el hecho de tener gente educada. Así que yo creo que a eso debemos de aportarle y apostarle a que haya más presupuesto. Verá, yo lo que creo es que aquel político, aquel diputado que se oponga a aprobar una política de Estado en materia educativa, es un político que está condenado a ser castigado por el pueblo. Es un político que va a acabar su propia tumba. Sin lugar a dudas, todos coincidimos de que la mejor apuesta para sacar el país adelante es la educación. Y sin lugar a dudas también, esta apuesta requiere de una fuerte inversión. Requiere de reorientar también recursos que no están siendo bien invertidos. Los recursos son escasos, al igual que en todo país, al igual que en toda institución, hasta en la familia los recursos son escasos. Y ante la escasez, lo que conviene es hacer el uso más eficiente de esos recursos. Es decir, invertirlos en donde mayor rentabilidad genere. Y ya lo decía Reinaldo, la inversión más rentable es la educación. Reinaldo habla hasta de números, en cuántos años estaría el Estado reponiendo o recibiendo eso que invierte en educación. Y además, como tú lo planteabas, Ernesto, sin lugar a dudas esto va a implicar también una reforma fiscal profunda. Es decir, el Estado no tiene otra fuente de ingresos más que los impuestos. ¿Por qué? Por distintas razones, ¿no? Porque en el pasado se vendieron las instituciones que eran del Estado y que le generaban rentabilidad al Estado. Se vendieron los bancos, se vendieron las telecomunicaciones, se vendieron los ingenios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, toda la ola privatizadora que comienza a partir de 1989 con el gobierno del presidente Cristiani y que sigue después con los otros gobiernos de Arena, descalabró, desarticuló completamente al Estado, pero además le deja al Estado una dependencia exclusiva de los impuestos. ¿Por qué? Porque no tiene empresas que le generen rentabilidad y por lo tanto la única fuente de ingresos son los impuestos. Aquí tiene que haber un consenso entre las distintas fuerzas políticas, un acuerdo entre las distintas fuerzas políticas para aplicar una reforma fiscal profunda e integral. Una reforma fiscal que busque también ser más equitativo en la imposición, que busque ser progresivo en la imposición. No es posible que los impuestos los sigamos pagando los pobres. Eso no puede ser. Que los sigamos pagando los empleados y los pobres. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque el pobre no puede evadir el impuesto al valor agregado. Se lo cobran en cada cosa que compra. Pero algunos empresarios, malos empresarios, sí pueden evadirlo. ¿Por qué? Porque lo colectan a través de lo que venden y en algunos casos no se lo entregan al Estado. Entonces es un proceso que yo no le llamaría evasión, es un proceso de sustracción y hasta de robo del impuesto al valor agregado. Entonces, lo otro que hay que tener claro es que el 70% de los ingresos del Estado provienen del impuesto al valor agregado, es decir, son impuestos indirectos
Y dígase lo que se diga, el IVA es el impuesto más regresivo que puede existir. ¿Lo pagamos todos por igual? Sí, es cierto. Pero no todos tenemos el mismo nivel de ingreso, por lo tanto hay un proceso de regresividad. No es lo mismo un 13% sobre una bebida gaseosa que paga alguien que devenga el salario mínimo a un 13%, es decir, no representa el mismo porcentaje o no representa la misma proporción al 13% sobre la misma bebida gaseosa que pague alguien que tiene ingresos superiores a 5.000, a 10.000, a 20.000, a 30.000 dólares mensuales. Por lo tanto, es un impuesto regresivo. Hay que transitar desde la regresividad hacia la progresividad. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Bueno, que para generar recursos al Estado y que el Estado cuente con toda el dinero suficiente para impulsar no solo una política educativa a largo plazo, sino muchísimas otras acciones en beneficio de la colectividad, tiene que hacerse un sacrificio desde la progresividad, buscar que los que más tienen contribuyan más con el Estado y los que menos tienen contribuyan menos con el Estado. A ver, pero ese es un debate hasta cierto punto explosivo hoy en día cuando se trata de someterlo públicamente, ¿no? Sin lugar a dudas, los pobres ya se sacrificaron lo suficiente. No podemos seguir sacando los recursos de los más necesitados. Ahora, no podemos seguir... La tesis que también entra en juego acá es, bueno, ¿de qué sirve que se ponga nuevos impuestos, se paguen más impuestos, si al final los políticos de alguna manera hacen, una piñata de los impuestos y termina el despilfarro, termina la corrupción? Ahí está a la mano todos los casos que se conocen, no estoy haciendo condenas per se, pero ahí están todos los procesos. Por supuesto. Es que en todos los colores y en todos los sabores. Miren, es que esto va unido a la creación de instituciones sólidas y fuertes. Yo soy una persona que he criticado, y ojalá la señora presidenta de la Corte de Cuentas de la República lo tome a bien, he criticado el accionar de la Corte de Cuentas de la República. ¿Por qué? Porque hace un análisis ex post y llega a auditar documentos. Y el papel puede con lo que le pongan. Entonces, se necesita una Corte de Cuentas con muchas más garras, con mucho más colmillo, con mucha más visión de auditoría y de contraloría. Una Corte de Cuentas, y si se quiere que se le ponga otro nombre, que se le ponga cualquier otro nombre, qué sé yo, una unidad de probidad o una institución de probidad que garantice que los recursos del Estado, que los impuestos del pueblo van a ser bien utilizados. Pero se requiere también contar con funcionarios probos, con funcionarios que tengan la moral, que tengan la ética de manejar correctamente los fondos del Estado. Okay. Y desde luego se requiere también de un pueblo más vigilante, se requiere de una sociedad que esté poniendo el dedo en la llaga, se requiere de una sociedad que esté garantizando que los recursos del pueblo están siendo bien utilizados. El desarrollo social en el país se ha visto afectado precisamente por ese tipo de forma como se ha administrado, ¿verdad? Las finanzas del Estado, ¿no? Sí, mire, Ernesto, fíjese de que ya que tocó el tema fiscal, que es un tema que siempre sale, antes de pensar en andar generando nuevos impuestos y nuevas cosas, yo creo que primero empecemos también lo que ya tenemos, empezarlo a usar bien el dinero que se recauda en el país en concepto de impuestos, al mismo tiempo los ingresos por los préstamos. Empecemos a usar eficientemente bien esos impuestos, usemos bien eficazmente con resultados concretos, desarrollados de forma eficiente, ¿verdad? Hay que evitar que ese dinero se agarre para otro lado, que tome otro rumbo que no era para lo que iba a ser recolectado, ¿verdad? Hay que usar bien el dinero, porque si solo pensamos en captar impuestos, el problema es que siempre se termina con el impuesto a los mismos. Yo con eso de la evasión y la elusión que es tan famosa, yo no sé por qué el Ministerio de Hacienda, cómo es que no se ha podido tomar medidas en la evasión y en la elusión de los impuestos, ¿verdad? Porque yo observo de que si uno de nosotros deja de pagar una cantidad, es una persecución terrible para que lo paguemos. Y a veces son cantidades pequeñas, que no le cuadró esto y tenía que poner esto. Entonces yo no sé cómo, si ya sabemos quiénes son y por qué no se va directo a quiénes son, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es, tomemos medidas antes de pensar en más impuestos,
en más cosas. Empecemos a usar bien los que tenemos y cuando ya lo tengamos, que lo usamos muy bien y muy eficientemente bien. Y aquí no hay corrupción ni temas de que se va para otro lado. Entonces empecemos a pensar cuál es la reforma fiscal. Yo les aseguro de que si en el país se maneja muy bien el dinero, correctamente se maneja el dinero, y un día pensamos en un impuesto en educación, yo creo que va a ser bien visto, si verdaderamente se maneja como es. Y ahí puede salir una idea, un impuesto para el desarrollo de la educación en el país, un impuesto que pueda crear un sistema nacional de becas para los salvadoreños pobres de alto nivel académico que necesitan quien los apoye. Entonces ahí está una propuesta y podemos crear un impuesto que yo creo que la población de cierto nivel para arriba lo va a pagar para financiar de la gente que no puede pagar. Entonces yo creo que esa es una idea y un sistema... Antes de pensar en impuestos, pensemos en cómo administrar mejor, cómo controlar y cómo fiscalizar mejor. Así es, y crear un sistema nacional de becas a todos los niveles, desde el nivel inicial hasta la educación superior, un sistema nacional de becas que incentive a que a los jóvenes le hayan sentido estudiar en el país, que es importante quedarse en el país, que él va a ser útil y que él se va a ganar la vida. Y es prepararlo para la vida, como dijo Reinaldo. Necesitamos educación para la vida con valores. ¿Qué espera la universidad privada, la Universidad de El Salvador? ¿Qué espera Reinaldo como educador, que también lo es? ¿Qué esperan de esta campaña electoral y específicamente de los planes que van a presentar por lo menos los dos candidatos presidenciales que hasta este momento se perfilan, y sobre todo también de un posible tercero que se enliste en esta tarea? Voy a hablar de este enfoque porque yo creo que es importante ir sobre ese horizonte para saber cuál es la expectativa que tienen ustedes frente al tema educativo y de cara a lo que viene de los nuevos gobiernos. Vamos a la pausa, son las 7:19. Gracias por estar enviando sus comentarios, @diálogo21, @Neto López Radio. Por cierto, quiero invitarlos a que me acompañen hoy a sintonizar el debate político semanal en radio. Astrid Ábalos y este servidor estaremos en directo con Ernesto López Radio por 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión. Vamos a tener desde luego un análisis de los temas de coyuntura con Paul Steiner, Julio Valdivieso y Ulises del Dios Guzmán. No se lo pierda, 6 de la tarde, en directo con Ernesto López Radio por 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión. Una pausa y volvemos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, nuevamente reitero, ¿verdad? El mejor debate está extra cámara. Aquí estábamos hablando sobre los ajustes de austeridad que deben de existir dentro de la administración pública, claro, como una base fundamental para cuidar aquellos impuestos que se tienen y aquellos que en algún momento los entes responsables otorgan y los dan en cumplimiento de las leyes. Lo que tú decías, Ernesto, lo que pasa es que extra cámara uno no tiene que pensar lo que dice, pero creo yo que... Y ya en cámara sí se piensa dos veces. En cámara sí. Creo yo que... No debería de ser así, ¿verdad? Lo que se ha planteado en cuanto al uso eficiente de los recursos del Estado, yo estoy completamente de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo también en que los funcionarios deben ser servidores públicos. Los funcionarios no tienen por qué tener privilegios más allá de cualquier otro servidor público. No podemos tener servidores públicos de primera y servidores públicos de tercera. Servidores públicos que tienen acceso a seguros privados, a hospitales privados de alto renombre, y otros que nos toca ir al Seguro Social o a los hospitales públicos. Entonces, eso no puede seguir. Ese es un despilfarro de recursos en un país tan pobre como el nuestro. Pero además, creo yo, que hay que combatir, y que ya lo tocaba Mario, la elusión y la evasión fiscal. ¿Qué se requiere para esto? Bueno, se requiere reformas fiscales, reformas tributarias al Código Tributario que tengan muchas más garras y mucho más colmillo. Pero además se requiere penalizar la evasión y la elusión. No está penalizado en nuestro país. Entonces, cualquiera puede evadir lo que quiera,
utilizar aquellos huecos, aquellos vacíos de la ley y evadir la cantidad que quiera, sabiendo que no va a recibir condena alguna. Entonces, sí se requiere penalizar. Hace algunos años, bueno, lo estamos viendo ahorita con los jugadores de fútbol, ¿verdad? Que cuando evaden impuestos van a la cárcel. Hace muchísimos años una cantante española también fue metida a la cárcel por evadir impuestos al fisco. Eso no se ha visto en este país, en nuestros países pequeños. Si un solo evasor llegara a la cárcel, llegara a ser apresado, le aseguro que los demás ponen las barbas en remojo. Y los demás van a pensarlo 2 y hasta 10 veces. Bueno, la evasión no creo, entiendo que no implica cárcel, ¿no? Hoy no implica, por eso es que se requiere penalizarlo, se requiere hacer una reforma al Código Tributario y al Código Penal para penalizar la evasión. Obviamente se necesita también fortalecer las el instituciones. tribunal, la institución como tal, porque el tema del tribunal es que a veces también hay inconsistencias administrativas que llevan a cometer ciertos errores. De hecho, ese es parte de un debate que hace, digamos, no en esta administración, en la anterior también se llevó a cabo, cuando vemos las apelaciones que son parte de las, digamos, derechos que asiste la misma ley. A ver, pero es fundamental en esto, ¿no? No, desde luego. Y cuando tú decías, bueno, ¿qué se espera de las futuras candidaturas? ¿Qué esperan ustedes como educadores recibir de los candidatos presidenciales? Yo quisiera decirle al futuro presidente, que sea quien sea, que ya no lleguen con parches educativos. Mira, Ernesto, nosotros tuvimos el plan decenal 1994-1999. Después tuvimos el desafío de la educación para un nuevo milenio, 1999-2004. Después el plan 2021. Después tuvimos plan social y educativo, vamos a la escuela. Y hoy tenemos plan El Salvador Educado. Lo que yo quisiera es que realmente nos fijemos en un proyecto de nación a 30 años, que es lo que queremos desarrollar lo más pronto posible en esta Comisión de Cultura y Educación, y que los 84 diputados estemos en esa misma frecuencia, en ese mismo barco de la educación, y hacer un cambio real. Que ya no llegue otro presidente con otro parche, después llegue otros 5 años más otro presidente con lo mismo, y que no llegue una ministra o otro ministro a quererle quitar un año más al bachillerato, ¿verdad? Porque teníamos un bachillerato diversificado, con especializaciones. Vino alguien y dijo, no, quitémosle las especializaciones, hagámoslo general de 2 años. Nos ahorramos en esa época como 44 millones en el año en el presupuesto de educación. Mire qué ahorro, ¿verdad? Ahorro, quitarle un año. Estoy esperando otro ministra que es más inteligente, que le quite otro año y se ahorre otro. Entonces vamos a tener un bachiller de 1 año. Entonces, para que veamos cómo han visto la educación los políticos. No han visto la política, la educación como una política constructiva, donde está el futuro de una nación. Si nosotros lo vemos, vaya, como familia, si nuestros niños van creciendo y el presupuesto educativo va creciendo, es lógico, ¿verdad? Uno tiene que ver de qué manera tener más ingresos, ver cómo otro trabajo más que le dé más ingresos, sino buscar los ahorros en la energía, en el agua. Si tiene 2 sirvientas, pues tener una. Entonces, gastar menos combustible. Uno bien con el presupuesto familiar, ve cómo ven cogiendo, pero no va a privar el desarrollo educativo de su hijo, porque sabe que ahí está el futuro de la familia. Por supuesto. Puntualmente, si examinamos los 2 candidatos que tenemos hoy en día, ¿se puede percibir algo, digamos, que marque la diferencia en ellos con respecto al tema de educación? Tenemos a un Carlos Callejas ya definido como candidato por Arena, un candidato presidencial en el FPLN, un Hugo Martínez. ¿Qué piensan al respecto? Bueno, son los 2 gobiernos que han estado durante estos 30 años atrás. ¿Qué quiere decirme con eso? Que yo en lo personal ahora no veo todavía una propuesta de estos candidatos a una política de Estado a largo plazo. Espero pues, yo en lo personal los voy a visitar y les voy a entregar en sus manos el proyecto, ¿verdad?, de leyes, ¿verdad?, de políticas públicas para largo plazo. ¿Qué piensa el resto sobre ese mismo énfasis? Es decir, pues mire, que hay 2 candidatos
por los dos partidos, el FMLN y Arena, y posiblemente ya va a haber un tercero, un cuarto, puede haber. Sí. Pero al fin y al cabo, uno de ellos, de los candidatos, va a ser el presidente de la República. Alguno tiene que resultar electo. Lo que primero, en primer lugar, pues, mire, queremos trabajar con políticas de Estado, políticas de largo plazo, políticas públicas que tengan un horizonte para dónde van, una visión de largo plazo, ¿verdad? Entonces, porque el futuro nos está arrasando, el mundo está cambiando, el mundo está globalizado, necesitamos inversión, especialmente en educación, porque con educación, mejorando la educación, va a mejorar un montón de cosas. La salud, la economía, todo va a mejorar. Segundo, entre más nivel educativo le demos a nuestros ciudadanos, pues lógicamente la tasa de retorno es mayor, el país va mejor. O sea, a todos nos conviene que el país mejore en educación. Entonces, lo que queremos es adopten políticas públicas de largo plazo, den un paso adelante, sean diferentes, ya no sigamos haciendo lo mismo, porque lo que hemos venido haciendo no lo hemos hecho A ver, bien. pero estos dos gobiernos han estado, digamos, estos dos candidatos a los que nos referimos han estado gobernando el Sí, país. pero es el partido. Estoy pensando en los candidatos, como tal, que creo que pueden hacer las cosas diferentes. Es decir, yo me puedo haber equivocado durante 10 años o 20 años, pero puedo corregir el rumbo. Yo creo que es el momento que lo corrijamos porque el país está en un franco deterioro. La economía está en deterioro, la educación está en deterioro y la salud está muy mal. Entonces, como las cosas están muy mal, necesito otro tipo de soluciones. Debemos de pensar un poco más inteligente, un poco más eficiente, rodearnos de las personas más capaces. Yo creo que ya no debemos de seguir con funcionarios que son los más leales al partido, los que han sudado la camiseta. Debemos de poner personas conocedoras del tema, que tengan las habilidades políticas necesarias para ocupar un cargo público de alto nivel, pero también que tengan el conocimiento técnico y la experiencia como para poder desempeñar eficientemente. Entonces necesitamos que adopten políticas públicas de largo plazo. Y así como Reinaldo, que también les va a hacer entrega de su ley especial de creación de políticas educativas de largo plazo, pues yo también les voy a hacer entrega y les voy a pedir también la cita para entregarles la Política Nacional de Educación Superior. Aquí está una de largo plazo y se la estamos proponiendo y ojalá que la adopten y nos apoyen, ¿verdad? Para que la educación superior, ¿verdad?, empiece a cambiar y también crear una educación superior, que es donde se forman la dirigencia del país, en la educación superior. Es donde se están formando los maestros que van a formar a las nuevas generaciones, es donde se están formando los líderes de opinión, muchos analistas, aunque yo sé que hay algunos que no estudian, pero digamos que la mayoría está en el sector de la educación superior. Entonces, allí esa educación superior tenemos que darle el apoyo, tanto a la Universidad de El Salvador como a las universidades privadas, promover la investigación seria en este país. Necesitamos hacer investigación científica y tecnológica de alto nivel, invertir en tecnología. El mundo está cambiando tan rápido, la información está saturando el mundo y nosotros todavía estamos en pañales. Ayer estaba viendo yo una noticia del periódico donde dice que la población de El Salvador, la que utiliza los medios digitales para informarse, para comprar y para todo lo demás, apenas llega al 5%. Eso nos indica que estamos en un nivel de avance de tecnología. Aquí debería de ser internet para todos, para que se conecte, porque teléfonos, tenemos más de 10 millones de aparatos inteligentes de teléfonos. ¿Qué potencial educativo tiene los ciudadanos como para poder cambiarlos y enseñarles cosas buenas? Ok, interesante porque sabemos que digamos, esa programación educativa que ha traído el país ha sido cambiante de forma recurrente y de alguna manera con una dependencia de iniciativas de autoridades de turno, como lo establece parte de los objetivos de ese documento que usted presenta. Ese ha sido uno de los grandes males, ¿verdad?, sumado a los otros aspectos que hemos abordado en esta mesa. Me voy a hacer una pausa comercial. Vamos a ver, planes y políticas son fáciles de desarrollar, dice Gabriel Rivas. El problema, Ernesto, es que sí serán sostenibles y mientras la corrupción exista será casi imposible, y aquí gran punto como la corrupción afecta nuestro futuro y por consecuencia
a las nuevas generaciones. Interesante la reflexión que hace. Me voy a la pausa. Volvemos con más. Participe. Recuerde, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas que están disponibles para que interactuemos con relación al tema que este día tenemos en discusión. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, tengo acá un informe que, por cierto, está relacionado con este problema que también tiene que ver como un factor incidente de la educación, que es el tema migratorio. ¿Por qué el país tiene una población migrante? Migran por varias razones. Una, bueno, hay varios factores. El tema de la inseguridad, el tema económico, el tema laboral. Pero el punto al que quiero llegar es que, de alguna manera, hoy con estos cambios que se están generando en los Estados Unidos y el endurecimiento de sus políticas migratorias, la culminación del TPS, muchos prevén, y este estudio específicamente que sostiene el BID, un estudio elaborado por el BID, sostiene que El Salvador será el país con más dificultades porque tiene mayor población de migrantes en Estados Unidos. Y dice, según mis cálculos, dice un economista del BID, hay 50,000 personas del Triángulo del Norte que cada año migran a los Estados Unidos y lo dejarán de hacer. Esa gente que anda entre los 20 y 30 años de edad es la que va a buscar trabajo en el país. Ahí está el punto. A ver, pero el maestro Arias creo que no nos dio también su punto de vista con el tema de los candidatos presidenciales. Y creo que es importante también conocer qué piensa él como rector del Alma Mater frente a este clima electoral que viene en el país. Bueno, hasta el momento nosotros no hemos escuchado ningún planteamiento serio por parte de las únicas dos candidaturas que están definidas. No hemos escuchado sobre sus planes de gobierno, no hemos escuchado sobre la visión que tengan en materia educativa, y probablemente porque sea prematuro hablar de ello. Pero si ya sabían que iban a ser candidatos, por lo menos debieron iniciar antes de las candidaturas a conformar sus equipos de trabajo para la elaboración de estos planes de gobierno con una visión no de 5 años, sino una visión de largo plazo, con una visión de Estado. Sin lugar a dudas, el candidato o candidata, no sabemos si van a existir más, que aborde el tema de la educación con responsabilidad, con seriedad, pero sobre todo con compromiso, ese candidato tendrá las mejores opciones de ganar las presidenciales. ¿Por qué? Porque el tema educativo nos atañe a todos. El tema educativo no es un tema político, sino es un tema que tiene que ver con mejorar las condiciones de vida de las y los salvadoreños. Sin lugar a dudas, la educación permite generar esa movilidad laboral y, por tanto, generar también una capacidad de llevar mejores ingresos al hogar. Esta visión de país que se está planteando en la Ley de Políticas Públicas, esa es la que deberían de adoptar todas las candidaturas que surjan a la presidencia de la República. Como Universidad de El Salvador, nosotros estamos en la vía de elaborar una plataforma, una propuesta educativa de educación superior que no se desvincula de la política de educación superior que ha sido elaborada por AUPRIDES y con la participación también de la Universidad de El Salvador, sobre todo en su, no tanto en la elaboración, sino también en las observaciones a la misma política. Esta plataforma que presentaremos, esperamos convocar a las candidaturas presidenciales dentro de nuestro campus para que las candidaturas se comprometan a desarrollar esa plataforma de educación superior, por cuanto la Universidad de El Salvador debe ser la rectora de la educación superior en el país. El tema migratorio, sin lugar a dudas, también es un tema que debería de preocuparnos y ocuparnos a las universidades en la búsqueda de soluciones.
precisamente porque no vamos a parar esta política antimigrante que tiene el actual gobierno de los Estados Unidos. Y tampoco vamos a detener el flujo de migración hacia los Estados Unidos. Es decir, nos echan a 50 y van 200 de regreso, ¿no? No se va a detener este flujo migratorio, precisamente por aspectos como los que tú planteabas, Ernesto, ¿no? Uno de ellos es la delincuencia, el otro las condiciones de vida, las condiciones materiales de subsistencia del ser humano, que vienen ligadas justamente a la falta de oportunidades laborales. Y si a eso le agregamos la falta de oportunidades para la educación, también estamos casi que condenando a los pobres, condenando a los jóvenes a no tener otra opción más que migrar hacia los Estados Unidos. Entonces las universidades tenemos que prepararnos no solo para los deportados, los que vienen deportados por el gobierno de los Estados Unidos, de manera tal que podamos nosotros ofertarles carreras cortas, carreras técnicas, que permitan insertarse en el mercado laboral lo antes posible, sino también prepararnos para absorber toda esa masa, todo ese contingente de bachilleres que busca una oportunidad en la educación superior. Y es ahí en donde los gobiernos tienen que tener la claridad de que se requiere un impulso, un apoyo a estas juventudes para que puedan incursionar en la educación superior y que puedan también retenerse o que puedan continuar en el proceso educativo. Con Mario hablábamos fuera de cámaras que en los últimos años la deserción de los jóvenes en el sistema educativo universitario va en ascenso. Precisamente por eso, porque las condiciones económicas, las condiciones de ingreso de las familias salvadoreñas no les ajustan para poder pagar sus estudios. Y aunque sea en la Universidad de El Salvador, bueno, siempre hay costos asociados. Pues. Si bien es cierto, tenemos la gratuidad de la educación para aquellos bachilleres que vienen de institutos públicos, pero hay costos asociados. ¿Quién les va a dar el transporte? ¿Quién les va a dar la alimentación? Entonces, hay un montón de aspectos que tienen que ver con la deserción. Es decir, preocuparnos no solo por los que vienen deportados, sino para que los jóvenes que están tengan una oportunidad educativa en este país y retenerlos en este país para que posteriormente puedan incorporarse a la vida productiva nacional. Bueno, y de hecho también sumado a esa mención que hacía este ejecutivo del BID, él hacía énfasis que el gobierno debe de aprovechar la oportunidad de reinsertar, digamos, a esta gente que ya viene con una cultura de trabajo, ¿no? Y seguramente mucho más especializada de lo que podríamos esperar, porque obviamente ya se aplican mejores técnicas que las que nosotros tradicionalmente tenemos acá en el país. Pero estamos hablando de que funcione un modelo educativo que sea efectivo y acorde a lo que viene por delante, ¿verdad? Por eso yo creo que es importante no perder de vista que esta campaña electoral debe de definir bien cuál es el modelo educativo que debe desarrollar el país. Ya, con lo que usted estaba tocando de los que vienen de Estados Unidos deportados, hace poco firmé un convenio con la ministra de Trabajo, con 600 becas que se van a dar a personas que hablen ya el inglés y que tengan tal vez alguna especialidad como chef, como bartender, mecánicos, y nosotros los estamos preparando y certificando para que puedan trabajar ellos en el mar, en cruceros o en barcos de carga, pero ya con una certificación internacional. Ya estamos trabajando, pero eso es muy poco para todas las necesidades que tenemos, pero sí ya es un comienzo, ¿verdad? Correcto. Ahora, respecto a la otra pregunta anterior, me dejó en qué pensar usted, Ernesto, sobre el próximo presidente que vamos a tener. Yo le quería pedir al próximo presidente, sea quien sea, que vea cómo Reinaldo Carballo está haciendo, quiénes son los asesores que Reinaldo Carballo tiene. Reinaldo Carballo no vio banderas políticas. Tenemos aquí al rector de la Universidad de El Salvador, sabemos de qué línea viene. Tenemos al rector de la Pero Gavidia. no partidaria, Reinaldo. Sí. Y tengo otros asesores que vienen con simpatías del PCN, de Ghana. Yo lo que he visto es el talento en ellos. He visto profesionales probos. Entonces hemos hecho un equipo bonito. Mi sueño es que también el próximo presidente también arme un gabinete
pero con el talento nacional. El profesional más talentoso, por ejemplo, el ministro de Agricultura y Ganadería, para mí en lo personal tendría que ir a la gremial de ingenieros agrónomos y que ellos le propongan los 10 mejores ingenieros agrónomos del país, sea quien sea. Y la gremial de veterinarios, que otros 10 que le propongan, porque el ministro tiene que ser un ingeniero agrónomo y el viceministro puede ser un veterinario, porque es agricultura y ganadería, o viceversa. Pero a usted le van a decir, mire, a él viene de gana, él es simpatizante con el frente, no importa, hombre. Lo importante es el talento. Buscar los talentos a nivel nacional y no solo porque sea cuota de partidos, no, hacer un gobierno plural con talento salvadoreño. Y venga de donde venga él, su tendencia política, buscar lo mejor. Y si vamos armando en salud, lo mismo. Que una gremial de salud también proponga los 10 mejores profesionales en el área y empezar a armar un gabinete de los mejores profesionales que tiene este país. O sea, sacar un poco lo político y meter más lo profesional, más lo técnico a un gobierno, a un futuro gobierno. Y les aseguro que sí vamos a tener un mejor El Salvador en poco tiempo. Bueno, voy a hacer la última pausa comercial. Alguien me pregunta acá, ¿qué piensan ustedes de la PAES? Si este debe ser un requisito sabiendo que el modelo educativo y la preparación con la que salen nuestros estudiantes es deficiente. O sea, entendería que está diciendo, bueno, si ya sabemos para qué realmente lo ponemos como requisitos y al final terminen aplazados. No sé. Me gustaría conocer la opinión de ustedes con relación a esto y también qué piensan del Instituto Nacional de Formación de Docentes. Yo creo que es importante cuestionar, pero también es importante destacar, resaltar o aplaudir, si quieren, aquellas buenas iniciativas que se están impulsando desde la política pública. Y creo, en lo particular, cuando hemos analizado este tema con otros conocedores en la materia, que este es una buena, digamos, arranque en cuanto a la formación de los maestros que están precisamente también con esa tarea. Voy a la pausa, no me cambie, regresamos. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias. Son las 7:50. Estamos prácticamente casi cerrando el programa. A ver, la PAES significa medir el nivel de preparación con la que el estudiante ha sido formado. Correcto. Y casi por lo general, año con año, nos damos cuenta las deficiencias que allí se tienen. ¿Es este un elemento probo para poder condenar o justificar el modelo educativo en el país? Fíjese que con la PAES, el problema es que a veces se desvirtúa de cuál era el objetivo de la PAES. En realidad la PAES no importa tanto si el promedio es alto, si es bajo, si es mediano o qué, porque el objetivo, sí la PAES se le ha dado un valor, un porcentaje de la nota final que obtiene el bachiller, que creo que anda por el orden de 25%, y como para darle una ponderación y que le den la importancia a los estudiantes, porque si no vale nada no le va a dar importancia. Y segundo, pero no es la PAES la que decide si aprueba el bachillerato o no un estudiante, pero la PAES fue concebida para medir las debilidades que tenía el sistema educativo y para hacer las correcciones. El problema es que han salido cantidades de datos e información en la cual se evidencian las debilidades del sistema educativo, en qué estamos fallando, y en lugar de tomar medidas volvemos a hacer lo mismo y seguimos con la PAES con mala nota. A mí me parecería, voy a poner un ejemplo, aquellos colegios privados o instituciones públicas que tienen mayor promedio, porque lo importante es el promedio, mayor promedio entre los bachilleres, significa que están haciendo bien las cosas. Busquemos qué es lo que hacen bien y que lo copie el Estado. Y ahí vamos a empezar a resolver el problema. Y ya va a ver que el resultado de la PAES va a ir subiendo. Pero el problema es que no tomamos en cuenta los resultados que nos da la PAES para ponerle solución a las problemáticas y a las debilidades que tenemos. Yo creo que la PAES
se ha convertido en un parámetro como para evaluar o medir cuánta información fue capaz el estudiante de retener, cuánta información en los 2 años del bachillerato fue capaz de retener el estudiante, ni siquiera de pensar, no de retener. Y no está orientado a evaluar o a medir cuánto fue capaz de resolver problemas y de enfrentarse a problemas de la vida real. Cuánto fue capaz de pensar, de leer, ni siquiera eso, sino cuánta información que le transmite el docente retuvo en su memoria y luego lo transcribe a un papel, a un documento. Entonces creo que esto es parte también de cómo está pensado el sistema educativo. El docente no está formado para enseñarles a enfrentarse a problemas de la vida real. No les transmite eso a sus estudiantes. Ni siquiera les exhorta a ver más allá de las 4 paredes del aula. Les exhorta nada más a ver a la pizarra, a copiar a la pizarra, a retener lo que pone en la pizarra, pero no a tener las habilidades, las destrezas, las capacidades para poder enfrentarse a la vida real. Ese es el problema del sistema educativo. A ver, aquí hay una pregunta que no quiero pasarla por arte. Me dice, Ernesto, qué buen programa, te felicito por tus invitados. Dice, ¿cuáles son, qué piensan también de un tercer, si ya tuvimos a Arena, ya tuvimos con programas educativos al FMLN en los últimos 2 gobiernos, ¿qué se puede esperar de un nuevo gobierno, de una tercera fuerza política? ¿Qué piensan de Nayib Bukele tus invitados? Por ejemplo, que se perfila también como un posible candidato presidencial. A ver. Esa es la palabra, Reinaldo. Bueno, político. Gracias. Yo quisiera siempre retomar antes de contestar esa pregunta respecto a la PAES, ¿verdad? Hoy por hoy es la única medición que tenemos, es el único termómetro que tenemos para la educación media. Puede ser mala, regular, pero es lo único que tenemos, es la única herramienta. En este nuevo proyecto que tenemos de estas políticas públicas a largo plazo, aquí van a cambiar las cosas. Es lógico, vamos a tener mínimo 15 tipos de bachilleratos con especializaciones. Vamos a regresar nosotros, pero a una PAES académica y una PAES técnica también, donde el nuevo salvadoreño va a tener la prueba también de su especialización y que esa sea la nota para poder graduarse, ¿verdad? Y también certificar las especializaciones en la educación media. No podemos nosotros decir usted es bachiller industrial en electricidad si no es certificado. No le podemos decir usted es bachiller técnico bilingüe en mantenimiento de aeronaves si no tiene una certificación. O sea, ahí vamos a cambiar todo el panorama y a las universidades les vamos a estar entregando un nuevo perfil, un nuevo salvadoreño con una base sólida para convertirlo en un gran profesional. Eso es lo que le estamos apuntando en este proyecto. Respecto a la candidatura de Nayib Bukele, pues aquí se ve el reflejo de un pueblo que ve el pasado de 20 años de un gobierno y ve ya el actual gobierno con 10 años. Entonces, tiene la prueba el pueblo y es decepcionante cuando vemos un sistema educativo que no está funcionando, ¿verdad? Yo le pediría al futuro presidente de la República, sea quien sea, puede ser Nayib, puede ser Hugo Martínez, puede ser Callejas, que el próximo gobierno realmente sea plural. Hay que buscar el talento salvadoreño para llevar un gobierno de lujo, un gobierno que sí lleve este país y que lo conduzca realmente al triunfo. Pero si ponemos políticos y no ponemos profesionales probos en los puestos de ministerios, por ejemplo, autónomas, vamos a siempre estar con políticos que tienen, en un portón tienen a 5 porteros, tienen un motorista y tienen un vehículo y tienen 6 motoristas. Y entonces empiezan a ver todo políticamente. Y ya no puede continuar el país. Y ya el país ya no aguanta. 30 segundos para responder un poco la pregunta. La pregunta, bueno, para mí me parece de que al señor Nayib Bukele pues lo deberían de dejar participar, debería de participar y demostrar en las urnas si él tiene los seguidores que en realidad aparenta que se tienen. O sea que yo creo que es sería la tercera opción que iría a las elecciones.
y que gane el mejor y el más votado. Bueno, un político que ha tenido un buen desempeño como alcalde de Nuevo Cuscatlán, como alcalde de San Salvador, y al igual que piensa Mario, yo creo que sería un craso error de aquellos que están obstaculizando su candidatura. No un craso error en el sentido de privilegiar su participación o no, sino en el sentido de obstaculizar la democracia. Este país se merece un ambiente democrático participativo, se merece de que cualquiera que aspire a una candidatura presidencial pueda tener la oportunidad también de participar en las elecciones. Esperamos entonces que como bien se ha planteado, pueda también presentar un plan de gobierno que convenza a las y los salvadoreños. Ok. Les agradezco a nombre de todo nuestro público que ha estado muy atento, salirnos un poco de la tangente de la política per se, aunque hemos hablado de política, especialmente con el énfasis educativo, que no puede estar desde luego divorciada. ¿Vean? No puede haber un divorcio entre la política de Estado y la educación, pues es parte de ella, ¿verdad? Y también de la responsabilidad que debe de tener la política partidaria en esto, porque al final ese es parte del estamento democrático por el cual se sustenta la existencia del Estado salvadoreño. Reinaldo, gracias por haberme acompañado, éxitos y felicitaciones por la forma en cómo conduce su rol como presidente de la Comisión de Educación en la Asamblea Legislativa. Le agradezco mucho la presencia. Maestro Arias, también gracias también por su representatividad de la Universidad de El Salvador acá en nuestro país y también de las universidades privadas a el ingeniero Mario Antonio Ruiz. Gracias por haberme acompañado los tres. Por mi parte, esto es todo por hoy. Los espero en radio, 6 de la tarde. Debate político, no se los pierda. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Muchas gracias. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.